aquí lo que es la configuración inversora de un amplificador operacional. Esta consiste más que nada en que la señal de entrada se aplica a través de una resistencia que estaba conectada a la entrada inversora del amplificador, mientras que la entrada inversora pues está conectada a tierra. Lo que pasa aquí es que digamos, la realimentación negativa ocurre cuando la resistencia, ¿no? De alimentación, que en este caso es la resistencia 2, conecta a la salida del amplificador, ¿no? De la entrada inversora. Esto hace que se estabilice la ganancia y vaya, ¿no? Vamos a decirlo así, controla la salida. Y dado que la entrada se aplica a la terminal inversora, pues la salida estará en fase opuesta a la señal de entrada. Esto significa que si la señal de entrada, digamos, es positiva, la señal de salida va a ser negativa y viceversa. Aquí lo que tenemos, la relación de ganancia es de 2. Vemos que el voltaje de entrada es de 900 milivolts. Entonces, haciendo los cálculos respectivos para calcular el voltaje de salida, nos da que va a salir de 1.8 volts. Y eso lo veremos en la simulación que voy a mostrar. Aquí ya está la simulación con el osciloscopio y podemos ver que esta es la voltaje de salida, la señal de color amarillo, y nos muestra que tiene una amplitud de 1.75, que bueno, ya acercándolo más nos daría el valor de 1.8, que es lo que nos está saliendo de nuestra salida de entrada. Digo, nuestra voltaje de salida. Lo que pasa aquí, esta señal azul es nuestro voltaje de entrada, que es de 900 milivolts, ahí se puede apreciar. Y esto va a una frecuencia de 100 Hz. Tenemos lo que es la configuración de la no inversora. Lo que hace esta configuración es que la señal tanto de entrada como de salida van a ser eh, no van a estar invertidas, a diferencia de lo que es la inversora, perdón. Y aquí lo que tenemos son dos resistencias de 10K, que eso nos da una ganancia de 1. Entonces la fórmula nos dice que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada por 1 más la ganancia, que en este caso es de 1. Entonces sería voltaje de entrada por 2. Y nuestro voltaje de entrada es de 900 milivolts. Lo que tenemos aquí es la simulación de las señales. Y aquí podemos ver que, pues sí, efectivamente la señal de salida es más grande que la señal de entrada. Esto porque, como la fórmula nos dice, va a multiplicarse por 2 veces, ¿no? El voltaje de entrada. Y eso es lo que la señal nos está mandando con una frecuencia de 100 Hz. La opción que tenemos aquí es la de seguidor de voltaje, que pues esta básicamente nos dice que tanto el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida. Entonces, si nosotros le metemos, por ejemplo, un volt, va a salir un volt. Pero en este caso, yo le metí un voltaje de 900 milivolts. Y aquí se puede ver la simulación. Aquí parece que nada más hay una señal, pero hay dos, que como ya les venía diciendo, o sea, tanto el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida. Lo que es la configuración del amplificador restador. Y tenemos aquí una ganancia de 2 para la parte inversora, y para la parte no inversora tenemos una ganancia de 1.875. Esto nos ayuda a poder visualizar que tanto la señal de entrada 1 me la vamos a sumar a la señal de entrada 2, pero con la fórmula completa en general podemos ver que estas dos, como su nombre de la configuración lo dice, se van a restar. Entonces aquí están las simulaciones.
y es lo que podemos ver que la señal de color amarillo se va a restar con la señal de color azul. Por consecuencia tenemos lo que es esta señal de color rosa y bueno, esta diferencia de otras configuraciones no se va a invertir, ya que como les había dicho, su función más que nada es de restar las dos señales de entrada, que al final pues, nos va a dar una señal más pequeña. Existen casos en donde la señal va a ser totalmente cero, pero esto ocurre cuando la señal tanto de entrada uno como la señal de entrada 2 va, se va a suministrar con el mismo voltaje. En la configuración del amplificador sumador no inversor, que esta nos va a dar una señal de entrada, eh, bueno, nos van a dar dos señales de entrada más bien en este caso, que vemos que sus resistencias son iguales. Esto para que al final nosotros tengamos una señal que sume tanto a la primera como a la segunda, que la primera señal es de 500 milivolts y la segunda es de 900 milivolts. Esto por consecuencia nos va a dar un voltaje de salida de 1.4 volts. Y aquí podemos ver en la simulación que la primera señal, que es la de color azul, se va a sumar a la otra señal, que es la de color rosa. Aquí tenemos lo que son los 500 milivolts. Y de la señal azul tenemos los 900 milivolts, que estos ya sumados dan un total de 1.4 volts. Lo que es la configuración del amplificador sumador inversor, que esta va a hacer que las señales de entrada, que en este caso son tres señales, la primera señal se suministra con 900 milivolts, la segunda con 800 y la tercera con 700 milivolts. Esta configuración nos arroja señales, bueno, las primeras, las de entrada, van a tener una dirección que van a ser positivas, pero ya al momento de que el voltaje de salida se nos muestre, va a invertirse que en la parte de la fase, que esto, bueno, ya como su nombre lo dice, se están invirtiendo las señales, o más bien la señal de salida, que aquí lo podemos ver en la simulación. Aquí tenemos las tres señales que le estamos suministrando, que como vemos comienzan en fase de manera negativa y ya cuando se suman se invierte, entonces va empezando de manera positiva, va subiendo y va bajando así. Entonces podemos ver que la simulación pues sí nos pudo mostrar cómo es que actúan estas señales de entrada y cómo es que la señal de salida cumple más que nada su función como, pues sí, como lo que la configuración nos dice. Aquí tenemos lo que es la configuración del amplificador integrador, que estamos usando un generador de señales para meterle una señal cuadrada para que ésta salga de manera triangular. Esto ocurre porque su nombre lo dice, integra la señal y aquí podemos ver que nuestra resistencia es de 2 kilo ohms y nuestro capacitor es de un microfaradio. Aquí podemos ver la simulación y bueno, podemos ver que la señal que se nos muestra primero es la señal cuadrada y nuestra señal de salida, que es la de color azul, se nos está arrojando como una señal triangular.